No pagamos nada por ser salvos. Él nos salvó gratuitamente. Nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Sin embargo, hay que cuidar esa bondad. Hay que luchar por agradar a Dios todos los días de nuestra vida. Y no confiarse que ya es salvo y que ya su nombre está escrito en el libro de la vida y puede andar con la cabeza para abajo y las piernas para arriba y hacer todo lo que le dé la gana. Eso no es cierto. No hay que burlarse de la bondad de Dios. Aleluya. La bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también serás cortado. Lo único que nos garantiza a nosotros nuestra salvación es haber sido fieles a Dios y mantener en nuestro corazón el agradecimiento, porque no siendo nada ni pudiendo aportar nada, ninguna virtud para ser salvos, lo somos por esa gracia. Busca el capítulo 9 del mismo libro o epístola a los Romanos, versículos 6 al 8. Capítulo 9, verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y esto me gusta mucho. Y usted dirá, ¿y por qué le gusta mucho? Porque hay mucha gente que piensa que todos los que se ponen un sombrerito o una gorrita y dicen que son judíos y que son israelitas, ya son salvos por eso. No, hermano. Por eso hay que conocer las escrituras y hay que escudriñarlas. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Según la promesa, no por ser descendientes de la familia de Abraham, según la carne, o según los profetas, ya por ser de la familia es salvo. Eso es como decir que todos los hijos de un pastor, si el pastor es salvo y es el ministro de la palabra en una congregación, los hijos van a entrar al cielo por ser hijos del pastor. Eso es antibíblico. Nadie entra por ser pastor. Ninguno va a entrar al cielo por ser evangelista ni por ser profeta. Al cielo se entra por ser salvo. Y para lograrlo hay que reconocer primeramente el pecado de la persona y luego reconocer a su Salvador, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces ya vamos a ser hijos según la promesa. Alabado sea el Señor. Seremos contados como descendientes.
el verso 16 dice la palabra. Alabado sea el Señor. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién, sino de Dios que tiene misericordia. Verso 25 dice, como también Oseas dice, Oseas el profeta, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde les dijo, vosotros no sois pueblo mío. Note esto que dice el profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Está entendiendo? Que usted y yo no éramos su pueblo, pero el haber rechazado a Israel a Cristo, esa salvación se extendió al mundo, al que quiera. Hoy el que se pierde y se condena para siempre a sí mismo, es porque no tiene un cerebro. Y me atrevo a decir, un cerebro de humano. Tiene otra cosa. Y se perdió porque quiso. Porque no estábamos nosotros considerados ni contemplados dentro de esa programación. Pero se extendió la misericordia de Dios. Y dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Gloria a su nombre. Y en el lugar donde dijo también, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Los que no eran pueblo mío, los que no eran hijos, serán llamados hijos del Dios viviente. Y también dice el verso 27, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Esto es muy importante entenderlo. Que no importa que los descendientes de Israel como nación, como pueblo, fueran como la arena del mar en multitud, no entrará esa multitud. ¿Quiénes entrarán? Un resto pequeño, que significa remanente, es un resto pequeño. De ese pueblo va a entrar al cielo un resto pequeño, no toda la nación. Alabado sea su nombre por siempre. Esto es importante, hermano, y es una bendición que nosotros podamos ser parte de ese pueblo. Porque el Señor, verso 28, ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con prontitud. Bendito sea Dios. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser.
y a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, si el Señor no hubiera dejado un remanente, un resto pequeño de Israel, hubiera venido Israel a ser como Sodoma y como Gomorra, semejantes. Y si de nosotros, por gracia y misericordia, no hubiera tenido piedad, como dice el verso 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Aquí no dependió porque usted llegó primero que yo, ni depende porque yo llegué primero que usted. Aquí depende de la misericordia de Dios y que podamos conservar nuestra vida dentro del camino y que sintamos realmente que somos salvos, porque la salvación se siente, hermano. Yo después que me convertí a Cristo no sé qué será estar descarriado y no sé qué será estar perdido, pero creo firmemente que una persona que está perdida siente que está perdido. Y peor aquellos que un día conocieron a Cristo y se apartaron de Él y pisotearon su sangre, su misericordia. Eso sienten todos los días que están perdidos. Lo sienten. Si lo siente el perdido, yo tengo que sentir que soy salvo. Y no lo soy por ningún atributo humano, lo soy por la misericordia de Dios. Porque Él tuvo misericordia de mí. ¿De cuántos de ustedes Él tuvo misericordia? A su nombre, gloria. Él tuvo misericordia y ha tenido misericordia. Bendito su nombre por siempre. Y como antes dijo Isaías, verso 29, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, ese pequeño grupo de hombres y mujeres que no son engendrados por voluntad de varón, que no son engendrados por una descendencia genética que desciende de una familia tal o cual, sino por una promesa, porque a Dios le plació. Gloria al Señor. A Dios le plació que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y en esto se cumple también, hermano, lo que está escrito en Mateo capítulo 20, versículo 16. Aparentemente pareciera que no tuviera ninguna relación, pero esto es así. Aquí dice: así que los primeros serán postreros. Mateo 20, 16. Y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mire, hermano, aquí no se trata de cuántos el Señor ha llamado. No se trata de quién entró primero al evangelio. No se trata de quién tiene más fama de cristiano que otro. Aquí se trata
de quién realmente está escogido. Y es escogido. Y vive escogido. Y sirve como una persona escogida. Dile, hermano, hay gente que hombres y mujeres que se les dice hermana, hermano, joven, no debe vestirse así como está vestido. Eso no es correcto para un cristiano. Pero que ustedes tan extremistas, tan fanáticos, tan esto. Es que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Hablar como escogido de Dios. Actuar como escogido de Dios. Porque no se trata de los que Dios llamó. A todos los llamó. Al mundo entero lo llamó. Pero el mundo entero no va a ser salvo. Alabado sea el Señor. Gloria a su nombre. Muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y tampoco se trata de los primeros, porque los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Si usted analiza este texto de la palabra, encuentra como un tipo de competencia, como una maratón, como aquí voy a ver quién gana. Y en cierta manera así es. Porque aquí el que llega a poner los pies con un cuerpo transformado y glorificado en las puertas de la Nueva Jerusalén será aquel que fue fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Gloria al Señor. Y como dice Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad sobre la tierra, el amor de muchos se enfriará, porque se multiplicó la maldad. Y entonces el amor de muchos cristianos se enfriará, se pondrá frío, apático. Y ese letargo, esa pereza de buscar a Dios, de servir a Dios. Escuche lo que voy a decir, de aprovechar el tiempo para servirle al Señor. El hecho de usted estar en un templo, en un culto, usted está aprovechando su tiempo. Dios puede hablarle esa noche, ese día, esa mañana, esa tarde, la hora que sea. Dios puede haberlo reunido para hablarle. El hecho de usted tener la oportunidad de llegar al templo, pero se quedó en su casa, en reposo, malgastando ese tiempo, se le está restando a su vida. Y aquí esta es una competencia que Pablo la ilustra. Dice que el que corre no es coronado, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Alabado sea Dios. Y dice que los que corren, los deportistas, tienen que abstenerse de muchas cosas que los demás no se abstienen para poder competir, para poder tener la fuerza. No pueden vivir desvelados, ni aguantando hambre, ni comiendo cualquier cosa. Tienen que mejorar la alimentación, tienen que mejorar el descanso, tienen que mejorar un montón de cosas para que cuando les toca enfrentarse a la lucha, a la batalla, aguanten.
De lo contrario, quedan eliminados. Y ellos, por ganar una corona corruptible, una corona que algunos van con el trofeo para la casa y los asaltaron y se lo quitan. Y ahora el trofeo está en la casa de un ladrón, de un asaltante. Ellos por una corona corruptible, pero nosotros vamos detrás de una corona incorruptible. Y eso es lo que dice Mateo 24:12: por haberse multiplicado la maldad en la tierra, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese perseverar hasta el fin, usted lo encuentra aquí también. Así que los primeros serán postreros. No puede ser que usted, habiendo conocido a Dios hace 5 años, sea inferior a uno que hace 6 meses conoció a Cristo. Y de hecho, que hay gente que conoce al Señor y entonces hasta se programa. Hay gente programada para asistir al templo. Unos asisten solo el domingo en la mañana a un culto y desaparecen toda la semana. Y a veces hasta 15 días, 20 días desaparecidos. Otros el domingo en la mañana, el viernes aparecen para que los pongan a hacer algo, porque si no oran, no los ponen a nada. Es una programación vaga, sin sentido. Todo el día, todo el tiempo, toda oportunidad que usted tenga de buscar a Dios, no se quede en su casa. Piense que esa noche puede ser la última. Ese día puede ser el último día de su vida. ¿Lo aprovechó? Gloria a Dios por lo que lo aprovecharon. No podemos ser postreros después de haber sido primeros. Aleluya. Tenemos que estar dentro de los escogidos. Esos, aunque hayan empezado hace un siglo atrás, van en el mismo ritmo, en el mismo camino, en la misma fuerza, con el mismo anhelo de ver al Señor un día cara a cara. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5, verso 8, dice la palabra, gloria al Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso descarta toda atribución nuestra, todo atributo, toda garantía humana. No teníamos con qué ni de qué gloriarnos. Dios mostró su amor por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió porque fuéramos de una estirpe especial o santificados. Éramos pecadores. Y Él dio su vida. Así como dice Efesios 2:1. Dice Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Hermanos, fuimos insertados en esa rama principal, en ese árbol principal, inmerecidamente. Nada ni ninguna cosa que poseamos que represente nuestra vida aquí en la tierra puede representarnos en el cielo, puede representarnos ante Dios. No tenemos mérito alguno. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y finalizo 1 Corintios 4, 7. Glorificado sea el Señor. Primero Corintios 4, 7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nada tenemos que sea nuestro, que sea propio, y mucho menos con relación a nuestra salvación. No hay absolutamente nada que digamos nosotros: yo contribuí con esto para que el Señor me salvara. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Tuvo misericordia y aquí estamos. Dios tuvo misericordia de usted y aquí está. Dios perdonó esa vida de su pasado y tiró y arrojó esos pecados a lo profundo de la mar. Y aquí está. Por misericordia aquí estamos. A su nombre sea la gloria. Y por eso es que levantamos las manos. Póngase de pie. Levante sus manos y dele gracias al Señor.